Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes, bienvenidos a Univisión. El modelo económico dependiente puertorriqueño, fundamentado en el desarrollismo, se implantó desde sus inicios con serios problemas estructurales. A pesar del crecimiento económico en diversas etapas, el desarrollo no se encuentra presente porque no era el objetivo fundamental de los diversos modelos que se sucedieron. La gran recesión que nos arropa ha presentado un cuadro más claro del cambio que se necesita y se requiere. La ciudadanía ha expresado una visión más precisa que los modelos complejos e inefectivos que produce nuestra tecnocracia bipartita. Esta noche compartiremos la agenda ciudadana para la nueva economía del país. Para conversar sobre este importante tema de importancia fundamental, me acompaña en este segmento la doctora María de Lourdes Lara, quien es directora de Agenda Ciudadana, y el señor Nelson Reyes, quien es psicólogo social comunitario. Bienvenidos a Univisión. Gracias. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Es un verdadero placer tenerlos a ustedes para conversar sobre el tema de economía y cuáles fueron los principales aspectos que se dilucidaron en estas reuniones de Agenda Ciudadana. Me llamó rápidamente la atención la complejidad del pensamiento y el análisis de los participantes, toda vez que uno de los puntos más importantes resultaron ser el rescate de los terrenos agrícolas, trabajar con los edificios abandonados, la rehabilitación de los centros urbanos y la seguridad alimentaria, entre otros temas. Problemas que a veces son invisibles. ¿Qué les parece a ustedes esta diversidad, esta complejidad en el análisis, en la reflexión de los participantes de Agenda Ciudadana? Bueno, yo, por lo menos en términos de lo que nosotros observamos en los 15 foros que celebramos alrededor de toda la isla, fue una preocupación legítima de rescatar asuntos que se quedaron pendientes hace 50, 60 años atrás y que ahora están generando problemas a la ciudadanía. Por ejemplo, el alto costo de los alimentos está generando muchos problemas a una ciudadanía que no está recibiendo los salarios que necesitan para cubrir todas sus necesidades, en familias en donde el desempleo es muy alto, y en ese sentido estas necesidades de tener alternativas de conseguir productos más baratos, en lo que eran los cascos urbanos, por ejemplo, pues son posibilidades que están viendo de cómo entonces ellos poder enfrentarse de una manera diferente a unas situaciones sentidas que están viviendo nuestras sociedades. Yo creo también, Jaime, que estamos hablando de otra ciudadanía. Sí. Estamos hablando de otros ciudadanos. Y lo que ha pasado con Agenda Ciudadana es que puso a ese ciudadano a analizar su realidad y a proponer respuestas a esa realidad. Así que estamos ante una ciudadanía que entiende lo que implica seguridad alimentaria, que entiende lo que implica no tener una agricultura sustentable. Es otra ciudadanía con otros criterios. La tecnología nos ha permitido accesar a nuevo conocimiento que antes de esta generación no teníamos acceso. Así que estamos ante otro ciudadano, que es lo que estamos viendo, que es la profundidad que te ha llamado la atención del pensar y de las propuestas de ese ciudadano y de esa ciudadana. Volvamos a un tema tan importante como la seguridad alimentaria, de la cual yo creo que muchos puertorriqueños no están muy conscientes. Y el asunto de la seguridad alimentaria tiene que ver con la transformación de nuestra agricultura, pero pasa antes por la conservación de los terrenos, en un momento donde el desarrollismo es casi irrestricto. Y este, sin lugar a dudas, fue uno de los puntos más importantes, porque ninguna economía se puede sustentar sin su agricultura. Y no podemos pensar que una alimentación dependiente nos va a resolver todo el tiempo ese tipo de problemas. ¿Cuáles fueron algunos de los asuntos más importantes en torno al tema de la transformación agrícola? Porque no es tampoco volver a la agricultura de la década del 40, es una nueva agricultura para un nuevo país. Bueno, aquí vimos gente, personas, ciudadanos, hablando de agricultura sofisticada,
tecnología ahora involucrada en la agricultura, tampoco estamos hablando, porque cuando se habla de agrotecnología pensamos que hay que ir a la luna en una nave sofisticada para sembrar. Estamos hablando de cosas que la gente ya sabe cómo hacerlas, cómo hacer que las producciones sean más rápidas, que produzcan más con técnica, precisamente uso del conocimiento, hablando en ese sentido de tecnología, para que esas producciones sean más rápidas, se dupliquen, sean más consistentes, más resistentes, pero de manera orgánica. Yo creo que lo que estamos viendo es la ciudadanía rescatando la agricultura. La agricultura está siendo rescatada en Puerto Rico por la gente, por las comunidades, por empresas pequeñas que se dieron cuenta del problema de la situación de alimentación en el país. La gente yo creo que tiene más conciencia de a qué nos enfrentamos en caso de algún desastre natural que nos afecte en los lugares por donde nos entra la alimentación. Ya la gente tiene conciencia de que no estamos desarrollando nuestros terrenos agrícolas, de que lo abandonamos, lo dejamos, lo pospusimos, lo que había que hacer hacía 30 años atrás o continuar. Y ahora la gente tiene conciencia de que necesitamos volver a la agricultura y a otro tipo de agricultura. Como tú decías anteriormente, no es que volvamos a la azada y a los instrumentos tradicionales, que los tendremos que usar para algunas cosas, pero no va a ser los esenciales para desarrollar la agricultura, y la gente está clara. Está hablando de otra agricultura. Sí. Algunos ejemplos que se trajeron sumamente interesantes en los foros ciudadanos viene, por ejemplo, de jóvenes que están viendo en el desarrollo de la agricultura urbana, en el desarrollo de la utilización de edificios abandonados para desarrollar agricultura, como ellos llaman, vertical, ¿verdad? Colgando, me imagino colgando, ¿verdad? Los vegetales, etcétera, etcétera, de fábricas que son abandonadas, utilizar terrenos comunes para siembra local y de consumo y de sustentabilidad. E incluso propuestas tan interesantes como nos las presentaron agricultores que ponen a los deambulantes a trabajar en procesos agrícolas para la venta de esos artículos agrícolas y poderlos utilizar para que ellos puedan sostenerse y para que ellos puedan resolver necesidades sentidas. Grupos de mujeres que están trabajando agricultura con perspectiva de género. Así que como decía Nelson, es un rescate de la agricultura tomando en consideración el Puerto Rico que tenemos hoy, las condiciones de infraestructura que tenemos hoy, los terrenos que nos quedan, y ver cómo nosotros podemos atender las necesidades básicas que tiene la ciudadanía en escalas micro, pequeñas, a escalas regionales, porque también se hicieron presentaciones de propuestas de cómo conciliar, por ejemplo, la producción de café en toda la región centro que produce café. Todo ese tipo de propuestas, hasta utilizar las escuelas como centros para la educación y la promoción de los niños y los jóvenes en actividades agrícolas para generar conciencia de cuánto ellos necesitan la agricultura para sobrevivir como especie, ¿verdad? Como seres humanos. Hay otro punto que me llamó la atención y es el uso continuo de la sustentabilidad económica. Y dentro de la sustentabilidad agrícola, la agrotecnología. Y esto es importante porque en esta época hay un gran debate entre las multinacionales que están trabajando y manipulando genéticamente semillas y cultivos, y la sustentabilidad orientado hacia lo orgánico, orientado también hacia empresas más pequeñas con un grado mayor de calidad. Así que me parece que hay unos elementos muy interesantes entre los participantes al promover ese modelo. Aplicar tecnología en esta forma de cultivo, de agricultura, que es agricultura en áreas particulares, ¿verdad? En productos particulares, lechuga, tomate, pero aplicando tecnología, ¿verdad? A una escala en donde se pueda, pues estamos hablando de proyectos o muy locales o proyectos regionales. Así que estamos hablando de personas que ya están aplicando tecnología a esos niveles, la tecnología que hace falta para desarrollar esos cultivos a esos niveles. Y eso es interesante porque es la sabiduría popular de la gente. Cómo yo hago que esta agricultura nueva de siglo XXI
esté a tono con los tiempos, que me pueda hacer rentable, que me pueda hacer sustentable, que siempre en estos proyectos esa conciencia de que son proyectos que tienen que ser sustentables a mí me parece que está muy clara. Y tenemos ejemplos concretos en diversos pueblos, incluyendo áreas urbanas. Tenemos el cultivo de capetillo, zona metropolitana, comunitaria. Esa conciencia con respecto a esta otra forma de hacer agricultura más tecnológica me parece que ya llegó a estos sectores que ya lo están haciendo. Sí. Hay una propuesta que a mí me parece muy importante y que se presentó en los foros, y no sé cuánto se ha defendido eso a nivel de país, pero a mí me parece que es muy importante, que es esta propuesta que presentan para hacer un inventario y un recogido y un proceso de conservación de nuestras semillas. Pues porque ha habido también dentro de esos proyectos multinacionales propuestas y acciones dirigidas a recoger, a alterar semillas y a asumir el control de las semillas del planeta, y eso es como que bien peligroso. Y entonces hay una propuesta bien interesante de hacer un inventario de todas nuestras semillas y nosotros tener y conservar, ¿verdad?, un centro para la conservación, y de hecho lo que propone es que se distribuyan esas semillas entre los agricultores, semillas que no hayan sido alteradas genéticamente, y que nosotros podamos garantizar también la conservación de toda nuestra, ¿verdad?, de todo nuestro semillero, y que nosotros podamos garantizar también nuestros alimentos y la producción de árboles y frutas, etcétera, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con sustentabilidad, ¿no? En esta construcción de una nueva visión de país, hay otro punto que me parece fundamentalmente democrático, que es el que tiene que ver con el sustento de estos proyectos en alianzas multisectoriales, pero con descentralización decisional. En un país tan acostumbrado a las decisiones que vienen de arriba, a las decisiones unipersonales, esa participación, yo creo que sería algo sumamente refrescante y agradable. Es una visión, Jaime, de alianzas, de que el futuro se construye desde las alianzas. Y eso me parece que fue continuo en los foros. Sí. La visión de que esto lo podemos hacer juntos y que a pesar de la diversidad, que implica diferencia, cómo nos juntamos sobre aquello que es común, que lo podemos hacer juntos, ¿verdad? Que podemos cada cual traer lo suyo y poder construir algo superior a lo individual. Esa conciencia me parece que ha sido extraordinaria en los foros del asunto de las alianzas como fundamento para otra democracia. Sí. Tenemos que ir a una breve pausa. Le agradecemos al señor Nelson Reyes por habernos acompañado en este segmento. Amigas y amigos, no se retiren, regresamos en breve.